El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hasta ahí, hermanos. En esta noche he titulado esta enseñanza basada en estos dos versos de la palabra: lo que la palabra de Dios produce en mí. Y si usted escudriña estos dos versos, vamos a encontrar cosas muy importantes que la palabra de Dios produce en nosotros. Y yo pregunto, sin que nadie me conteste, pero ¿cuántos de ustedes se propusieron el leer la Biblia completa en este año 2025? Espero que la gran mayoría o que todos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros ya iniciamos en cumplir con esta meta o en cumplir con este propósito de poder seguir estudiando o leyendo o escudriñando la palabra de Dios? Y hay cuatro cosas, hermanos, en estos dos versos que les quiero compartir en este 45 minutos de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Son cuatro cosas. Dice, la primera, convierte el alma. La segunda, da sabiduría. La tercera es alegra el corazón. Y la cuarta y la última es que alumbra nuestros ojos. Son cuatro cosas en estos dos versos que la palabra de Dios produce en nosotros. Y mire, la palabra de Dios produce muchas cosas más, pero en esta noche yo quiero tocar estas cuatro que son muy importantes para el cristiano. Pero vamos a introducirnos, hermanos, en el tema. Estaba leyendo en alguna ocasión en estos últimos meses sobre un escritor que un día este escritor mandó 100 cartas a sus conocidos. 100 conocidos, lógicamente. Entre estos 100 conocidos o estos 100 personas que recibieron una carta de este escritor, había abogados, había ingenieros, había maestros de todo tipo de profesiones, médicos. Y este escritor les comentó dentro de la carta, les decía: si ustedes un día llegaran a estar encarcelados, ¿cuáles serían los 3 libros que ustedes llevarían a la cárcel? Si solamente les permitieran 3 libros para ingresar a la cárcel, ¿cuáles ustedes llevarían? El 80%, hermanos, de estas personas que recibieron esta carta respondieron la Biblia. El 80% de las personas respondieron que si ellos irían a la cárcel, llevarían la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? La gente reconoce el poder que hay en la palabra de Dios. Y este escritor decía que es de esas 100 personas, no todas eran cristianas, pero la gran mayoría quería llevar la palabra de Dios. 80% de las personas. Pero tristemente, hermano, hermana, de ese 80% de personas que anhelaban llevar la palabra de Dios a un lugar como la cárcel, lamentablemente, hermanos, no todos vivimos lo que está escrito. Hay algunas personas, hermano, no aquí, allá afuera, hay algunas personas que tienen Biblias, pero las Biblias las tienen olvidadas, las tienen empolvadas. Usted quiere distinguir cuando alguien lee la Biblia, pídasela prestada. Y cuando sus hojas de la Biblia no están pegadas, fíjese, es un tip, Cuando las hojas de las Biblias o la Biblia no están pegadas, quiere decir que constantemente la está hojeando. Porque si usted agarra una Biblia y la abre y las hojas están todavía pegadas y huele a nuevo, no, hermano, pues nunca la lee el hermanito. A ver, chequen sus Biblias. No sé. Cuando usted toma una Biblia y la ve subrayada, la ve con apuntes, quiere decir que esta persona realmente está estudiando la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de esto, que la Biblia es algo muy importante para el cristiano. La primera
La primera cosa que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es que convierte el alma. Dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y si nosotros, fíjese bien, tenemos un Dios que es perfecto, tenemos un Dios que no tiene error, y si Dios inspiró a los escritores a poder escribir la palabra, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta. Si el escritor es perfecto, quiere decir que sus palabras, ¿cómo son? Perfectas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y no olvidemos el primer punto que estamos desarrollando, que la palabra de Dios convierte el alma. Así lo dice el versículo de Salmos. Hay tres procesos, hermanos, fíjese bien, esto es importante. Hay tres procesos que deben suceder para que pueda haber una conversión genuina. Tres procesos que si usted el día de hoy ya ha sido convertido de una manera genuina, usted ya tuvo que haber pasado por estos tres procesos para que su alma sea convertida. El primer proceso, como lo vemos en el segunda carta a Timoteo 3:16, el primer proceso es útil para enseñar. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que el primer proceso para que un alma pueda ser convertida de una manera genuina es que debe de ser enseñado. Y mire, esto es muy importante. Para que pueda haber una conversión genuina, hermano, hermana, usted y yo tuvimos que haber recibido la sana, fíjese bien, la sana enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Hoy en día, hermano, hermana, cuando hay gente, personas que salimos a evangelizar, nos acercamos a la gente, les llegamos ahí, ¿verdad? Comiéndose el durito, las tostadas, ahí le llegamos. Oye, ¿me das un minuto? Sí, claro. Hay veces, hermanos, que nosotros cometemos un error al querer ganar un alma para Cristo. ¿Sabe cuál es este error que usted y yo podemos cometer cuando queremos ganar un alma para Cristo? El error es llegar y compartirle a la persona las bendiciones que Dios le puede dar a su vida. Por ejemplo, oye, yo quiero compartirte de Cristo. Si tú aceptas a Cristo, ¿qué problemas tienes? No, fíjate que tengo problemas económicos. Acepta a Jesucristo y vas a ver que Dios te va a proveer. Pues es lógico que la gente va a aceptar a Jesús. Oye, ¿qué problemas tienes? No, tengo este tipo de problemas. Y solamente, hermanos, le llegamos a la gente para evangelizarlos con puras bendiciones. Las bendiciones, hermanos, son parte, fíjese, son parte de aceptar a Cristo, pero el hablarle de las bendiciones que puede recibir una persona a través de Jesucristo no garantiza una conversión genuina. No lo garantiza. ¿Sabe por qué? Porque va a ser como aquella parábola, ¿verdad? Donde el sembrador salió a sembrar. Y cuando usted sale a evangelizar y usted le empieza a hablar de Cristo, hay gente que dice, no quiero nada. Esas son las que caen junto al camino, la semilla, donde la gente, no quiero nada. Yo no quiero nada con el Señor. Hay otra parte de la palabra que dice que cayó sobre pedregales, sobre espinos. Que cuando se levantan las pruebas, las aflicciones, cuando se levantan la persecución, estas personas se alejan del Señor, ya no quieren venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque muchas veces esa semilla no era una semilla sana. No era una semilla completamente lo que el Señor quiere que le compartamos a la gente. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque cuando usted y yo queremos que la palabra de Dios nos enseñe o enseñar a otras personas para que haya una conversión completa, lo primero que tenemos que hablar es que somos pecadores.
Para que pueda haber una conversión genuina en la gente, lo primero que tiene que suceder, hermano, hermana, en nuestras vidas es el tener el conocimiento de que somos pecadores. Porque si usted y yo ganamos a una persona con puras bendiciones, el día de mañana que no lleguen las bendiciones, cuando usted, como usted le dijo, esa persona se va a ir. Y ya no va a querer saber nada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce una conversión del alma. Pero hermano, hermana, usted y yo tenemos que predicar o enseñar la palabra de Dios tal y como es. Hablar de bendiciones, sí, pero también tenemos que hablar del pecado, de las consecuencias del pecado y del fin de aquellos que nunca aceptaron a Jesús en su corazón. En una ocasión estaba viendo un video en Facebook, tal vez algunos de ustedes lo vieron, era en otro país, Colombia, por aquel lado, y pasaron el video frente a un templo cristiano y decían: este templo cristiano está vacío. Decía el youtuber, no sé cómo se diga, está vacío. Pero el que estaba grabando el video era una persona cristiana genuina. Y cuando iba pasando por enfrente de la puerta, a lo lejos estaba un pastor anciano predicando. Y solamente había un alma, una viejita, y yo creo que era su esposa. Por eso yo siempre digo, si no viene nadie, sé que va a estar mi esposa. Hoy no vino, va por los niños, pero al menos va a estar la esposa. Y pasó, y solamente había un alma. Y decía este hermanito, el que iba grabando, dice: qué triste, decía, que donde se predica la sana doctrina esté vacío. Y luego pasa el video de otra iglesia con luces blanco y negro y todo oscuro y llena, abarrotada. Decía: qué triste que donde se predique la sana enseñanza esté vacío. Y sabe una cosa, hermano, hermana, hoy en día estamos viviendo ese tipo de generación. Esa generación que no quiere la sana doctrina, esa generación que no quiere escuchar del pecado ni del infierno. Estamos en esa generación que solamente quiere escuchar las bendiciones de Dios para ellos. Pero mire, cuando usted y yo, hermano, hermana, estamos 100% en la palabra, lo que la palabra de Dios va a producir en nosotros es una conversión del alma. El segundo proceso que tiene que suceder es el ser redarguidos. Es útil para enseñar y para redarguir. Y cuando hablamos de redarguir, hermanos, hablamos que al conocer la verdad, la mentira del pecado sale a la luz y vamos en un continuo arrepentimiento. Para que pueda haber una conversión del alma, primeramente tenemos que ser enseñados con la sana palabra. Segundo, la misma palabra a través del Espíritu Santo va a producir en nosotros un redarguir. ¿Por qué? Porque el pecado va a salir a la luz. Y eso va a producir en nosotros, hermanos, un arrepentimiento. Si usted se preguntará: ¿yo soy convertido realmente? Una persona que realmente ha sido convertida, hermano, hermana, en todo tiempo está el redarguir del Espíritu Santo en su vida. Siempre. Una persona 100% convertida por la palabra de Dios, antes de pecar, viene el redarguir del Espíritu Santo y te dice: no lo hagas, es incorrecto. Y una persona 100% convertida por la palabra de Dios, aún y cuando ya pecó, el Espíritu Santo viene y lo redarguye y no lo deja estar tranquilo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta persona no se arrepiente y pide perdón por sus pecados a Jesucristo. Pero preocúpese, hermano, hermana, cuando usted ya no siente el redarguir del Espíritu Santo antes de pecar,
Y preocúpese más cuando ya no siente el redarguir del Espíritu Santo después de haber pecado. Eso quiere decir, hermano, hermana, que usted solamente dice ser convertido por la palabra, pero ya no tiene el redarguir del Espíritu. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos. La tercera cosa que debe suceder para llegar a una conversión completa, dice la palabra, para corregir. ¿Para qué? Para corregir. Después del arrepentimiento, hermanos, nosotros comenzamos a tomar decisiones ahora basadas en el Señor. Cuando la palabra de Dios trajo una conversión genuina, una conversión completa, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir nuestras vidas, y el mismo Espíritu Santo nos va a llevar también a ser corregidos a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de ser corregidos, hermano, hermana, a través de la palabra, el Señor nos da oportunidad que a partir de ese momento usted y yo comencemos a tomar decisiones ahora basadas en la Escritura. Que ya no comencemos a tomar decisiones basadas en nuestra propia prudencia. Por eso le digo, hermanos, que solamente la palabra de Dios convierte el alma. Solamente. Una persona no va a ser convertida 100% con tan solamente hacer la oración de fe. Que eso quede claro, Una persona puede pasar aquí y declarar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero eso, hermano, hermana, no es el todo. Ahora esta persona tenemos que llevarla a la palabra de Dios. Tenemos que llevarla a que escudriñe la palabra. Tenemos que sentarnos con esa persona a enseñarle desde el principio qué es capítulo, qué es versículo, qué es un versículo, qué es esto, qué es el otro. ¿Por qué? Porque ya dio el primer paso para que su alma fuera transformada o ganada para Cristo. Pero para que sea 100% convertida, tenemos que llevarla a la palabra. Porque solamente la palabra tiene el poder para transformar su vida. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció, el apóstol Pablo, su vida fue transformada. Pero si usted y yo profundizamos en las Escrituras, podemos ver que el apóstol Pablo se aisló durante varios años en un desierto. El apóstol Pablo no solamente se conformó con que se le apareciera a nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora nuestro Señor Jesucristo lo llevó a un desierto, y dice la palabra que el mismo Jesucristo enseñaba al apóstol Pablo en ese desierto. ¿Qué le enseñaba? Lo que ya estaba escrito, la palabra. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque usted y yo podremos aceptar a Cristo en nuestro corazón, pasar al frente, que oren por nosotros, llenamos la hoja de consolidación, pero muchas veces eso se queda en una emoción. Se queda en una emoción. Para que realmente usted y yo podamos ser convertidos del alma, tenemos que estar en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que invertirle tiempo, hermano, hermana, porque si usted y yo queremos ser personas o cristianos transformados, no podemos lograrlo si la palabra de Dios no está en nuestra mente y no está en nuestro corazón. Por eso muchas veces decimos: es que no puedo cambiar, hermano. Es que no puedo dejar de pecar. Es que no puedo dejar los vicios. Es que no puedo dejar de decir malas palabras. ¿Sabes por qué? Porque realmente no hemos dejado que la ley de Jehová convierta nuestra alma. Porque no hemos dejado que la ley de Jehová, que su palabra, gobierne nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes no se creyeron Goku? ¿Pero por qué se creían Goku? Porque veían mucho tiempo la caricatura.
Algunas Barbie, ¿verdad? Lo he dicho antes, yo recuerdo que de chiquilla me ponía de frente al espejo y no, nunca se me hizo güero. ¿Pero por qué? Porque lo que tanto consumes te quieres convertir en eso. Así de fácil. Lo que tanto entra por tus ojos es lo que tú quieres imitar. Lo que tú ves, a lo que le inviertes más tiempo en tu vida, es lo que tú quieres ser. Pero cuando tus ojos, cuando tu corazón, cuando tu alma está en la palabra, cuando la palabra de Dios se convierte en tu delicia de día y de noche, tú vas a querer ser cada día más como Jesucristo. De repente vas a decir, ya no hablo como antes. De repente vas a decir, ya no actúo como antes. De repente vas a decir, ya no pienso como antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tuvo un efecto poderoso en tu vida. Porque ahora lo que está sucediendo es que la palabra está convirtiendo tu alma para el Señor. Por eso, hermanos, últimamente he reiterado mucho esto. Vayamos a la palabra. Si queremos ver una juventud avivada, tenemos que ir a la palabra. Si usted quiere ser una persona que en estos tiempos se mantiene firme en Cristo, su vida y mi vida tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Porque es la única que puede convertir el alma. Es la única. Así que si usted dice el día de hoy, hermano, ¿sabe qué? Como que no he sido convertido al 100%, pues vaya a la palabra. Segunda cosa, la palabra de Dios da sabiduría. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Santiago capítulo 1 verso 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aparte de que la palabra de Dios produce en nosotros una conversión completa, dice la Escritura en el Salmo capítulo 19 que la palabra de Dios también produce en nuestras vidas sabiduría. ¿Y qué es lo que dice Proverbios capítulo 1 verso 7? Si mal no recuerdo, que el principio de la sabiduría es el temor ¿a qué? A Jehová, al Señor. La sabiduría, hermanos, es muy importante para usted y para mí como cristianos, porque la sabiduría nos muestra o nos enseña que usted y yo tenemos que tener un temor reverente a Jehová. Y ese temor reverente implica, hermano, hermana, que usted y yo nos apartemos del pecado para vivir completamente una vida en santidad para el Señor. La palabra de Dios da sabiduría. Pero si usted y yo no vamos a la palabra, no vamos a tener sabiduría, no vamos a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por lo tanto, hermano, hermana, usted y yo vamos a andar en la sabiduría humana. Recuerden que hay varios tipos de sabiduría. La sabiduría divina, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Padre Santo, ha de ser la sabiduría del Chucky, ¿verdad? No sé. Pero hay tres tipos de sabiduría. ¿En cuál sabiduría anda usted el día de hoy, hermano, hermana? ¿En la animal? ¿En la sabiduría del diablo?
o en la sabiduría de Dios? Usted me dice, no, hermano, yo ando en la sabiduría de Dios, pero si no lees la Biblia, mentiras. Mentiras. Para poder andar en la sabiduría de Dios, usted y yo tenemos que estar todos los días en la palabra. Y si usted y yo, hermano, hermana, no estamos en la palabra, quiero decirle algo, muy probablemente estamos o en la sabiduría animal o en la sabiduría diabólica, una de dos. Porque el principio de la sabiduría de Dios nos da el temor a Jehová. Nos enseña qué es el pecado, nos enseña qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Lo que le agrada y lo que no. Eso es lo que nos da la sabiduría de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo aquel que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre que prudente. Y el sinónimo de prudente le compararé a un hombre sabio. El que oye la palabra y la guarda. Le compararé a un hombre sabio, dice la Escritura, que edificó una casa sobre la roca y vinieron lluvias, fuertes vientos y bla, 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 pero la casa no cayó. ¿Sabe algo, hermano, hermana? Dice la Escritura que la casa no cayó. Para que usted y yo podamos permanecer en Cristo, necesitamos sabiduría. Sabiduría. Hace poquito les compartí lo que hablaba Salmos capítulo 73, si mal no recuerdo, que habla y que decía que por poco se deslizaban mis pies. Por poco, decía el salmista, resbalaba. Por poco. Porque veía la prosperidad de los impíos. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Cuando usted y yo tenemos la sabiduría de Dios que viene a través de la palabra, nuestros ojos no van a estar en el mundo, nuestros ojos no van a estar en las personas, sino que nuestros ojos, nuestra mirada va a estar en Cristo. Porque una persona sabia sabe que el principio de todas las cosas es el temor a Jehová. Por eso, hermano, hermana, no sé si a usted le ha tocado ver. A mí me ha tocado ver jóvenes de 20 años, bien chavalitos, que cuando tú platicas con ellos, ellos te reflejan a Cristo. Que aún a su temprana edad, ellos parecen ser o muestran ser personas maduras, personas sabias. ¿Saben por qué? Porque su anhelo o porque su delicia está en la palabra de Dios. Usted y yo queremos ser personas sabias. Vayamos a la palabra. Para poder permanecer en el Señor, hermanos, necesitamos sabiduría. Y si no hay sabiduría, hermanos, esto es algo bien tremendo. Si no hay sabiduría de Dios, podemos llegar a ser cristianos de dos caminos. El domingo estoy aquí. Entre semana estoy en otro camino. El miércoles, como es culto, estoy en este camino. El jueves estoy en otro camino. Cuando no hay sabiduría. Porque el hombre sabio, a través de la palabra, sabe que el camino correcto es permanecer en Jesús. Por eso, hermanos jóvenes, nosotros podemos ver muchos cristianos verdaderos, pero también muchos cristianos de mentiritas, porque realmente no han adquirido la sabiduría de Dios que viene a través de su palabra. Tercer cosa que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios alegra el corazón. ¿Alegra qué?
el corazón. ¿Cuántos de aquí están tristes? Nadie, todos se ven bien contentos. Es que somos team frío, hermano. Cuando estamos, hermanos, en tristeza, no sé si le ha pasado a usted. A veces yo solamente le digo a mi esposa: me voy a encerrar en un cuarto y me voy a poner a leer la Biblia. Nada más. Me encierro, me pongo a leer, comienzo a subrayar, comienzo a sacar otros comentarios, comienzo a hacer apuntes, y de repente, hermanos, hay algo que sucede en nuestro interior, que la tristeza se va. Se va. Pero muchas veces el jovencito está triste y se pone a ver otro tipo de programas más melancólicos. Se pone a ver Titanic para llorar bien, hermano. No, hermano, ponen su música ahí, ¿verdad?, de media melancólica, y en inglés ni le entiende, ¿verdad?, pero ahí la pone. Lleva caminando bajo la lluvia con audífonos así. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios produce en nosotros una alegría. Yo sé que es difícil estar leyendo cuando las cosas no salen correctamente, y al principio te puedes bloquear, al principio vas a querer cerrar la Biblia, pero cuando perseveras, cuando permaneces leyendo la Escritura, hay algo que sucede en tu corazón que comienza a brotar esa alegría. Por eso Pedro le decía al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Cuando Jesús nos corrió: si ustedes quieren irse, váyanse también. Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, si solamente tú tienes palabras que producen alegría, si solamente tú tienes palabras que traen consuelo, si solamente tú tienes palabras que producen fortaleza, solamente tú. No sé si alguien ha pasado aquí por un proceso tremendo, pero cuando estás en medio del proceso y lees la Biblia, y de repente el Señor te da una promesa y te dice: porque el padre que ama al hijo lo corrige o lo castiga. Ay, Señor, entonces tú me amas. Y tú, dice la palabra, que la corrección en el momento no produce alegría. Ay, pero ¿por qué yo? Pero en un tiempo vas a ver el fruto, vas a estar gozoso. Hay veces, hermano, hermana, que la palabra de Dios te prepara para los tiempos difíciles. Hay gente que ha testificado que un día el Señor le habló y le dijo: yo voy a recoger a tu mamá, voy a recoger a tu papá, pero mira, yo estoy contigo a través de la palabra. Y claro que en el momento lo tomas y ¡ay!, lloras, pero después sabes que el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, hermanos, encontramos gozo. En la palabra de Dios encontramos alegría. Usted ve a un joven triste entre nosotros, vaya y regálele una Biblia. Mañana yo como 5 Biblias. Ay, hermano Gil, lo veo muy triste, hermano Gil, tenga. Ay. Llévelo la palabra. Mándele un mensajito, mándele un versículo. Usted no sabe que un versículo puede transformar el día de una persona. Por eso la importancia, y siempre nos han enseñado, hermano, hermana, en Posencuentro, escuela de líderes, que nunca hagas tus devocionales al final del día. Si lo hicieron al final del día, reprobados, háganlos otra vez. Te enseñan a que tus devocionales sean lo primero que debes de hacer en el día. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia antes de salir a trabajar, antes de ir a la escuela, antes de cualquier otra actividad, sales contento, sales gozoso, sales meditando la palabra, te vas deleitando, hasta haces un cántico nuevo en el camión. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que produce una alegría en tu vida. Hermano, hermana, si tú eres una persona que ha estado triste, que ha estado melancólica, que estos climas te llevan a estar en la depresión. Me acuerdo cuando caminaba con ella con este clima. No, hermano, vea la palabra.
Porque la palabra de Dios produce en nuestras vidas alegría. Esa alegría que el mundo no nos puede dar. Porque la alegría que el mundo da es una alegría momentánea, pero la alegría que viene de parte de Dios a través de la Escritura produce en nosotros un gozo tremendo, hermanos. Un gozo y una alegría. Como quisiera, hermanos, que todos fuéramos así, que leyéramos la Biblia, que nos metiéramos para estar siempre contentos. Y la última cosa, hermanos, la cuarta cosa que produce la palabra de Dios: alumbra nuestros ojos. Alumbra nuestros ojos. Dice el Salmos capítulo 119, 105: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. La cuarta cosa que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es que alumbra nuestros ojos. Cuando tú estás leyendo la palabra, tu ojo se vuelve bueno. Porque dice la palabra que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Cuando tú estás leyendo la Biblia, tu ojo se vuelve bueno. Todo lo que hay dentro de ti se vuelve bueno. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, alumbra nuestros ojos. Podemos ver con claridad las promesas de Dios para nuestras vidas. Por eso hay gente que dice: es que yo no veo promesas de Dios, yo no siento un propósito de parte de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque muy probablemente aún estamos en una ceguera espiritual. Pero cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando tú vas a la palabra de Dios, sucede algo: que nuestros ojos son alumbrados. Y cuando nuestros ojos son alumbrados, ya no podemos ver el mundo de la misma manera, sino que ahora el mundo ya no es un atractivo para nosotros. Por eso hoy en día muchos jóvenes o muchas personas andan en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque sus ojos aún no han sido alumbrados. Porque en sus ojos todavía hay tinieblas. Porque en sus ojos todavía hay obscuridad. Pero cuando la luz de Cristo te alumbra a través de la palabra, tú ya no ves al mundo de la misma manera. El mundo ya no tiene atractivo, sino que lo que ahora quieres solamente ver a Jesús. Y la manera como podemos ver a Jesús es a través de la palabra. Por eso, hermanos, el diablo se ha levantado muy fuerte para que usted y yo no tengamos ese deseo por leer la Biblia. Por eso hoy en día, como lo compartía el domingo, hay muchas distracciones. Por eso hoy en día ya los jóvenes no queremos leer, porque el día que usted y yo nos metamos a leer la palabra, seremos convertidos completamente, tendremos sabiduría, nuestra alma se regocijará de gozo, y también nosotros seremos alumbrados en nuestros ojos. Y cuando usted y yo tenemos un alumbramiento en nuestros ojos, podremos distinguir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a terminar, hermanos. Les dije que iba a compartir en 40 minutos. Vamos a ponernos en pie. Y les pido 5 minutos más solamente. ¿Me ayuda, hermano José? Y vamos a orar basados en esta palabra, que yo sé que hay muchas cosas más que podemos tocar acerca de lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros, pero vamos a orar por estos 4 puntos. Que la palabra de Dios nos lleve a una conversión genuina. Si tal vez usted todavía siente que no ha sido convertido completamente,
vaya a la palabra de Dios. Si todavía siente que el mundo le llama la atención, vaya a la palabra de Dios. Si todavía siente que el fin de semana le dan ganas de ir a bailar, vaya a la palabra de Dios. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, para convertir nuestra alma. Si usted dice: hermano, me ha faltado sabiduría en mi toma de decisiones, he tomado decisiones basado más en mi propia prudencia antes que buscar el consejo de Dios o la sabiduría de Dios. Y tal vez esas malas decisiones lo han llevado a ahorita estar viviendo consecuencias en sus vidas. Hermano, hermana, busque la sabiduría de Dios a través de la palabra. Y la palabra de Dios le va a ayudar, como leíamos ahorita, le va a enseñar, le va a redarguir y le va a ayudar también a corregir. O usted dice: hermano, pues yo estoy en una profunda tristeza. Vengo a la iglesia, voy a la casa de fe, soy cristiano, pero vivo en una constante tristeza. Hermano, vaya a la carta de amor, a esa carta de amor que viene de parte de Dios, que es su palabra. Porque cuando uno está triste y tú vas a la palabra de Dios, el Señor volverá a producir ese gozo en tu vida. O usted dice: todavía mis ojos voltean a ver al mundo para ser tentado. Vaya a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que esté alumbrando nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que usted nos permitió para poder estar, Señor, reunidos aquí en esta tu casa. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que solamente a través de tu palabra, Señor, nuestra alma puede ser convertida. Porque sabemos, Señor, que a través de ella nosotros podemos ser enseñados, redarguidos y corregidos. Te pedimos, Padre, para que usted, Señor, nos dé sabiduría también a través de tu palabra, Señor, que cada día podamos nosotros seguir creciendo en sabiduría. Que nuestro deleite, Padre, sea el leerla, escudriñarla, meternos en ella completamente. Ayúdanos, Padre, también a que nuestro corazón sea alegrado a través de ella. Que aún en medio de las pruebas, Padre, que aún en medio de las luchas, nosotros podamos tener ese gozo, Señor, y esa alegría que solamente, Padre, tu palabra nos puede proporcionar. Que es tu palabra, Señor, la que nos llena completamente nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, para que también nuestros ojos, Señor, sean alumbrados a través de ella. Que nosotros podamos ver, Padre mío, tus bendiciones. Que podamos nosotros ver, Padre mío, tu poder en medio de nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, que usted sea, mi Señor, poniendo en cada uno de nosotros ese deseo, Padre, y ese anhelo en nuestros corazones, Señor, para poder leerla, para poder escudriñarla, para que podamos nosotros, Padre mío, cada día ir siendo perfeccionados a través de tu palabra, y que podamos nosotros, Señor, ser llenos de tu presencia.
Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella.